Necesidad de un baño de verdad y transparencia en las instituciones. Ahora interviene el asambleísta Juan Expectante de lo Cristóbal que pueda Lloret. suceder en esta, la nueva Asamblea Nacional, y sobre todo la definición que se pueda tomar con respecto a este primer juicio político en este nuevo periodo legislativo. Yo estoy seguro, señor presidente, que nadie en este pleno de la Asamblea Nacional está dispuesto a darle la espalda al país, a la verdad, y mucho menos ante la contundencia de los hechos, de las pruebas presentadas por más de 3 horas, señor presidente, en el seno de la Comisión de Fiscalización el día 26 de julio, con todos los elementos de convicción, pruebas documentales, pruebas testimoniales, elementos jurídicos sobre una serie de trafacías de un personaje nefasto para la Contraloría General del Estado, pero sobre todo para el país. Un camino tortuoso con una serie de obstáculos nos tocó superar en este juicio político. Y tras una larga espera de 4 años para comprobar lo que era un secreto a voces, pero que nadie en su momento quiso apoyar una acción fiscalizadora desde nuestra bancada de la Revolución Ciudadana. Pero como a todo pez le llega su hora, y en especial a aquellos peces gordos, inflados de poder, inflados de prepotencia, inflados de malicia y de corrupción, la verdad siempre tiene que prevalecer y salir a la luz, no solo como una obligación reivindicadora, sino sobre todo como un hecho superior de la sociedad, del derecho a la verdad. Cuando me refería a un camino tortuoso, señor presidente, no solo me refería al tiempo que ha pasado, sino también a los obstáculos que nos han impuesto, como por ejemplo el error al que se le indujo al Pleno de la Asamblea Nacional, a este Pleno, el 25 de junio, con un informe presentado por el presidente de la Comisión, quien solicitaba un cambio de proponente al juicio político a un exministro Ortiz, a sabiendas que los plazos estaban caducados, a sabiendas que no había un marco jurídico para poder cambiar de proponente, pero a ese nivel llegaron en un momento determinado. Y bien, ya superado ese inconveniente, gracias a la acción de nuestra bancada dentro de la comisión, y también debo reconocer la posición de los asambleístas de las diferentes fuerzas políticas dentro de la comisión para poder avanzar en ese camino. Y también debo reconocer que empezamos a navegar ese barco en la misma dirección, apegados al debido proceso, con las diferentes fases del proceso de juicio político, la solicitud de pruebas, la solicitud de comparecencias, la actuación de prueba conforme el legítimo derecho a la defensa también. El barco iba bien hasta que llegó a puerto. Pero ¿quién se iba a imaginar, señor presidente, que quien debía arrojar el ancla de ese barco fuera del barco lo hizo dentro? Y casi pone en riesgo este proceso de fiscalización y de juicio político. Yo lo que he hecho, colegas legisladores, pueblo ecuatoriano, es abrir una caja de Pandora. Y lo único que le tocaba precisamente al presidente de la comisión era armar el rompecabezas con todas las piezas y con todos los nombres de la lista de CELI. Al final no se aprobó un informe, dicen que la culpa es de la secretaria, y hoy estamos por suerte, amparados en las reformas que se hicieron en el periodo anterior, amparados en el artículo 82, en el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, salvando los muebles, como se diría. Y debo reconocer ahí la voluntad y la decisión de la presidenta de la Asamblea Nacional, así como en algunas ocasiones, y con firmeza he señalado algunos temas pendientes, también debo reconocer la voluntad de la presidenta de la Asamblea para poder avanzar con el juicio político. Yo lamento como el que más, señor presidente, que hoy, cuando podríamos estar en este momento interpelando a CELI y conociendo el informe con conclusiones, con recomendaciones, fruto de más de las 50 comparecencias, de más de 6.000 minutos de intervenciones durante 10 días y más de 120 pedidos de información que daban cuenta precisamente de la actuación irregular de este pseudo contralor embarrado en el lodo de la corrupción, y que por un error de la secretaria estemos salvando los muebles desconociendo un informe, o conociendo, mejor dicho, un informe de posturas, las cuales no desmerezco, por el contrario, creo que condensa sobre todo las diferentes posiciones con algunos bemoles,
pero hay una causa común al final y yo debo reconocerlo. Celi tiene que ser llamado a juicio político. Celi tiene que ser censurado y colocado sobre todo en el lugar de la historia que le corresponde, como aquel personaje nefasto, nefasto que terminó de enterrar a la Contraloría General del Estado. Sobre los 6 elementos de convicción que motivan este juicio político y al final del día configuran el causal de incumplimiento en sus funciones, lo cual está establecido en la Constitución General en la Constitución de la República, en el artículo 131, debo decir que nos hemos quedado cortos, cortos ante la revelación de los hechos, ante la caja abierta de Pandora, salieron a la luz muchos elementos adicionales, cómo se desvanecían glosas en favor de Claro, cómo se desvanecían glosas en favor de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, la solicitud de coimas en Pastaza, etcétera, etcétera, etcétera. Y una larga lista de etcéteras. Me tomaría mucho más tiempo, necesitaría las mismas 3 horas de la propia comisión de fiscalización cuando se sustentó este proceso para poder dar a conocer toda la existencia de esta red de corrupción al interior de la Contraloría, fuera de ella, peritos, mandos medios, directores, delegados zonales, auditores, y esto no se corrige, y hay que decirlo al país con verdad, esto no se corrige solo con la censura de la cabeza de quien estuvo al frente de la Contraloría. Hay que estripar este cáncer de raíz. La red de la Contraloría, que sigue operando, precisamente no ha cambiado nada en este momento mientras no tomemos algunas acciones y hay que pensar más adelante qué acciones son las que se tienen que tomar. Quizás una declaratoria de emergencia y refundar la Contraloría General del Estado. Glosas desvanecidas por más de 1.000 informes aprobados fuera de los plazos, procesos no sustanciados técnicamente. Tanto es así que más de los 1.000 indicios de responsabilidad penal, solo tres han llegado a sentencia en el ámbito jurisdiccional. Procesos, eso sí, que sirvieron para el show mediático, procesos que sirvieron muchas veces para la persecución, pero no sirvieron para poder sustentar en el ámbito administrativo ni jurisdiccional. Y sobre los 6 causales, más allá de la lectura que se haya dado, más allá del detalle que yo ya lo hice, insisto, por más de 3 horas, sí debo decirles que tenemos una responsabilidad enorme con el país. Y con claridad aquí debo rescatar este tema. Aquí no se trata del acomodo político bajo la lógica de algunos opinólogos, de algunos actores políticos en función de los cálculos, que si es que les conviene a los correístas, entonces podemos colocar este causal, que si es que no les conviene a los correístas, podemos colocar determinado causal, como si todo girara en torno a una determinada fuerza política. Bueno, yo en verdad debo agradecer por darnos esa suprema relevancia, pero los intereses del país van más allá de los intereses del correísmo. Los intereses del país van más allá y sobre todo no se puede poner sobre los intereses del país cualquier otros intereses de cualquier otra fuerza política, porque hay una razón superior y esa razón es la verdad y la verdad es una sola y nadie puede colocarla debajo de la alfombra, debajo del tapete. Al menos yo no estoy dispuesto, señor presidente, a colocar ninguna verdad debajo del tapete. Muchos actores ya han querido mirar hacia otro lado y dejar la verdad hacia un lado, y eso no se puede permitir en este proceso de juicio político. Es más, le he escuchado al presidente de la comisión decir que nosotros, que la Revolución Ciudadana, queríamos llevar un proceso pequeñito, un proceso más corto, para tapar la corrupción o blindar a determinados personajes. Por el contrario, yo le emplazo públicamente a que este informe que recomiende el juicio político más adelante también conlleve la censura y por supuesto que se remita todo el expediente a la Fiscalía General del Estado para su investigación, incluyendo los supuestos testimonios o los testimonios que se dieron sobre informes de Contraloría que habrían desaparecido. Y hago notar aquí también la conveniencia del discurso. Aquí no hay los informes físicos de esos expedientes, pero sí debe de investigarse. Yo creo que debe de investigarse. Y concuerdo con el causal de la ilegalidad de Celia al frente de la Contraloría, que tampoco existen las originales, pero aquí sí existen las compulsas, las copias certificadas. Entonces ahí no debe investigarse.
yo creo que sí debe Tiene un investigarse minuto, todo señor lo que debe asambleísta. investigar. Termino, señor presidente. No porque nos conviene o no nos conviene a los correístas. No, señores asambleístas, todo debe investigarse y todo tiene que remitirse hacia la Fiscalía General del Estado. Y si no se coloca esa recomendación, señor presidente, en la próxima semana yo mismo, personalmente, le acompaño a poner una denuncia en la Fiscalía General del Estado por la desaparición de documentos públicos en contra de Vaca, en contra de Serrano y en contra de Navas, personajes del morenato, funcionales al poder de turno. Nadie tiene que quedar impune y estamos aquí no para solapar a nadie, sino para que todo quede claro en el país. Y termino, señor presidente. Aquí hay mucho sustento jurídico, hay pruebas documentales, hay pruebas testimoniales, desde la causal 1 hasta la causal 6. Se necesitaría, insisto, más de 3 horas para poder detallar con lujo cada uno de los detalles del accionar corrupto de este personaje, del señor Celi, de su grupo familiar, de su grupo cercano incluso al expresidente Lenín Moreno. Por lo cual, señor presidente, esta resolución de hoy debe recomendar el juicio político a este obscuro personaje que tiene que responderle al país y a la historia, señor presidente. Muchas gracias.